Y para poder entender bien el mensaje, las palabras, las acciones, el sentido de cada cosa, es mejor ir a que la Escritura misma nos dé las respuestas. Hay muchos hermanos que comentan que el aguijón en la carne que tenía Pablo era una enfermedad, no que él tenía los ojos, por algo estaba Lucas ahí, por eso andaba con su doctor todo el tiempo. Pero la palabra no menciona algo así. No hace referencia a eso. No, el aguijón que tenía Pablo eran las pesadillas que él tenía, viendo los cadáveres de todos los cristianos que había matado antes, él hasta el final estuvo cargando con eso. Tampoco dice eso la Escritura. Pablo, en la epístola de los Corintios, en la segunda, habla así, de que él estuvo con mucha angustia y con mucho temor y temblor. Si alguien puede encontrar en ello un paralelo a decir que tenía un aguijón en su carne, algo que le incomodó, que le molestó, que no le permitía ser, que lo ataba, podría ser eso. ¿Qué es lo que lo tuvo con esa angustia, con ese temor y temblor? Ya lo hemos compartido alguna vez. Pablo había sido entrenado toda su vida para debatir. Tuvo uno de los mejores maestros en esa área. Él había sido entrenado para sostener un punto, para responder cuestionamientos y cuestionar los puntos de los demás. Era una persona que se sabía inteligente y se apoyaba mucho en esa capacidad. Ahora, todo extremo es malo. No recuerdo ahorita quién fue el que dijo esa frase, se me ha ido, perdón. Decía, el problema del mundo es que las personas inteligentes dudan de todo y los imbéciles no tienen, están seguros, están convencidos de todo, no tienen ninguna duda. Ser inteligente no siempre es una ventaja. A las personas a veces un poco más simples al pensar, no se cuestionan tanto y les permite disfrutar más la vida. Las personas cuanto más inteligentes, más cuestionamientos se hacen de todo. Alguien viene y les regala algo, bueno, ¿por qué me lo está regalando? ¿Qué espera recibir a cambio? Si yo recibo ese regalo, ¿a qué me estoy comprometiendo? Otro viene, toma esto, gracias, y listo, se acabó. No se complica tanto la vida. El otro sí. Ahora, Pablo se acostumbró al principio de su ministerio a él hacer las cosas siguiendo una línea. Él llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga, empezaba a compartir, ganaba algunos créditos dentro de la sinagoga, iba a llegar a un punto en el que iba a tener que salir de la sinagoga, eso ya estaba cantado. Él lo sabía, los demás no. Él ya sabía que en algún momento no lo iban a dejar entrar más o él mismo iba a tener que retirarse porque lógicamente él les iba a hablar del Mesías que ellos no aceptaban. Entonces, en algún momento le iban a decir, no vengas más. Pero ya para ese momento él esperaba, tenía la expectativa de haber ganado un buen grupo de judíos. Y después recién empezaba ya con ese grupo a abordar a los gentiles. Pero después de lo de Atenas, a Pablo lo hacen reinventarse. Porque en Atenas Pablo llega como pez en el agua. Un hombre entrenado para debatir, para exponer, en una ciudad donde la gente tenía por costumbre sentarse a escuchar cualquier cosa nueva que alguien les quisiera decir. Esos eran los atenienses. Amaban escuchar cosas nuevas. Tú ibas a decirle cualquier cosa nueva y te iban a escuchar. Te iban a prestar atención y mientras tuviera sentido y coherencia lo que tú le dijeras, excelente.
Pero si en algún momento les decías algo que a ellos les parecía locura, inmediatamente te iban a tachar de loco. Que fue justamente lo que le pasó a Pablo. Empezó su discurso. Si ven en el libro de Hechos la prédica de Pablo en Atenas, es una prédica sasasa, es para ponerla en un marco y colgarla en la pared. Es hermosa, intelectualmente impecable. Una delicia de exposición. De un auditorio de 5.000 a 10.000 personas, 3 gatos se salvaron. 5.000 a 10.000 personas que fueron a escucharlo. Fueron dispuestas a oír. No 5.000 y 10.000 que estaban pasando por ahí, bueno, estaban en otra. No, que fueron a sentarse a escuchar exclusivamente. Y lo escucharon. Pero cuando les habló la resurrección, dijeron, sí, ya te vamos a escuchar más de esto. Está loco. 3 gatos. Cuando va a Corinto, el Señor le cambia el chip. No hables, no prediques, y se pone a trabajar en su oficio, a hacer tiendas. Se encuentra con un par de personas que hacían el mismo negocio que él, se une a ellos y está tranquilo, empieza a ir a la sinagoga, pero rápido el Señor lo saca de ahí. No es acá, te estás equivocando. Y Pablo se sale y empieza de inmediato a abordar a los gentiles. Y les va a decir a los corintios que cuando él empezó a predicarles, como ya no era como antes, ya no tenía un grupo allí apoyándolo, sino de frente estaba empezando con ellos, no tenía ese mismo colchón, no tenía esa misma seguridad. Va a decirles, y estuve con vosotros con gran temor y temblor. Y ni mi predicación ni mi evangelio fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. San Pablo les estaba diciendo, miren, a ustedes no los floreé, no los palabré como los palabré en Atenas. En Atenas les citó sus poetas, una predica sasasa, una cosa genial. Pero solamente se convirtieron 3. En Corintio, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No le citó poetas, no le dio mucha vuelta al asunto, simplemente fue, les habló de Cristo, de la cruz, punto. Y con eso ganó gente, un pequeño detallito, un pequeño cambio. No habló tanto, más se dedicó a hacer milagros. Esa fue la pequeña diferencia. Habló un poquito, empezó a orar por la gente, empezaron a ver sanidades, milagros. Al día siguiente ya no era ese mismo grupo, era más, ¿no? Y al día siguiente más. ¿Por qué? Porque los milagros van a llamar a la gente. Pero no está bien, hermano, porque eso es buscarlo por internet. Bueno, anda, quéjate con Jesús, que él hacía lo mismo. ¿O tú crees que la gente salía a escucharlo nada más? Si crees eso, te recomiendo que leas la Biblia. Porque no fue así. No fue solo por eso que la gente lo siguió. Y no es algo que se me está ocurriendo a mí. Es algo que lo vas a ver claramente en las Escrituras. Te lo dice así. Lo buscaban los enfermos. Se metían, rompían el techo para meterle un enfermo para que él ore por él. Interrumpían el mensaje con tal de que ore por el enfermo. Lo estaban escuchando un poquito, sí, pero más que nada lo buscaban por los milagros. Y en determinado momento, después que hizo el milagro de la multiplicación, lo buscaban para que les dé de comer. Y eso está claro en las Escrituras, él mismo lo dice. Entonces lo dejó de hacer así, hermano. No, lo siguió haciendo igual. Hasta el último. Hasta el último el Evangelio fue así. ¿Por qué? Porque el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, va a decir Pablo, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio sin poder, sin manifestaciones de poder, sin milagros, no existe.
la base de nuestra fe. Romanos 10, 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que es el Señor, serás salvo. No dice eso. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tienes que creer en un milagro. La resurrección de Cristo. La fe cristiana está basada en milagros. Sin milagros no hay cristianismo. Jesús dio enseñanzas extraordinarias, pero la fe cristiana en esencia está basada en milagros. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué fue eso? Un milagro. O sea, se te dice, la puerta se abre con esa llave. Fe en milagros. Y así fue como Pablo lo hizo en Corinto. Ni mi predicación ni mi evangelio fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué hay en este nuevo pacto? Milagros. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué significa eso? ¿Por qué razón fue eso? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Le dio la gana. Porque quiso. Porque quiere y puede, ¿no? Porque el que puede, puede y el que no aplaude. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. El puro afecto de su voluntad. No fue por tu bonito rostro, no fue por tu particular forma de ser, por tu especial sazón, porque es genial, porque a todo el mundo le cae bien hasta Dios, ¿no? No, fue porque Él quiso, porque Él es amor. Por Él. Un regalo no dice lo genial que tú eres. Un regalo, cuanto más grande y espectacular es, no habla tanto de la persona que